Yo soy Gabriela González Ortuño, soy doctora en estudios latinoamericanos, soy profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, mis líneas de investigación son feminismos latinoamericanos, teologías de disidencia sexual y teologías feministas en América Latina. Y aquí estamos para conversar con ustedes. ¿Qué es la teología feminista? Es una lectura feminista o a partir de herramientas feministas que cuestionan la jerarquía del binomio de género hombre-mujer para repensar lo sagrado, ¿no? Lo sagrado en un sentido amplio, las preguntas como tan grandes de Dios, el género de Dios, el quehacer de Dios, hasta cuestiones tal vez más concretas como cristología, pecado, la lectura de los textos sagrados desde una perspectiva no masculinista ni androcéntrica, ¿no? Entonces, yo definiría la teología feminista como estos nuevos acercamientos a las lecturas de lo sagrado a partir de herramientas teóricas feministas. ¿Cómo ha sido su desarrollo histórico en México? México creo que lo han hecho muy bien Silvia Marcos y Pilar Aquino cuando hacen la historia de la teología feminista, ¿no? Ellas van a ubicar algunos periodos que a mí me parece importante como resaltar. Eh, Primero, se permitió desde algunos espacios católicos y cristianos que las mujeres empezaran a formarse en teología. Primero van a contarnos estas autoras, había como un resquemor para acercar a las teólogas con las feministas. Lo curioso es que los dos grupos trabajaban en los mismos espacios, con mujeres campesinas, con mujeres de pueblos originarios, en barrios populares. Entonces ahí se encontraban y a partir de ahí empieza como una segunda etapa de diálogo, ¿no? Cuando se quita este resquemor, empiezan a notar que trabajan sobre lo común, que es la situación de las mujeres pobres, además siguiendo esta línea de la teología de liberación, con la opción preferencial por los pobres o la teología de los pobres. Nada más que ahí surgen los problemas específicos de las mujeres precarizadas, ¿no? De las mujeres pobres, si nos mantenemos en el mismo tono. Entonces, de este espacio en donde las teólogas estaban en un lado y las activistas feministas en otro, pasamos al segundo momento que es este diálogo. Entonces, ahí es cuando la teología feminista en México va a cobrar un poco de fuerza, ¿no? Todavía no es muy conocida ni muy amplia, pero ahí empiezan a desarrollarse trabajos importantes, ¿no? Como de este par de autoras que mencioné, Silvia Marcos y Pilar Aquino, entre varias otras. Y yo creo que de ahí pasamos a un punto más o menos estable para lo que estamos viendo en los últimos años, en donde las teólogas feministas son cada vez más circuladas, más cuestionadas y empiezan a surgir espacios en donde también comienza la escucha, ¿no? Creo que, por ejemplo, entre el cambio de papas de Ratzinger a Francisco, se dio la posibilidad de abrir espacios a este tipo de trabajos. Entonces, a mí me parece que podemos como pensar en estas etapas, ¿no? Cuando las mujeres se empezaron a formar teológicamente, pero no se hacían de las herramientas feministas. Después, cuando empezaron a dialogar porque se encontraban dentro de los mismos espacios de intervención. Y la siguiente como un quehacer más sistemático de la teología feminista en México, ¿no? Ahí también ya se abreva de otras autoras que estaban trabajando en otros lugares geográficos. Creo que una de las influencias más importantes y que vamos a encontrar en casi todas las teólogas es Elizabeth Schüssler Fiorenza, con lecturas feministas muy importantes. Por ahí también Elena Bola va a hacer su investigación doctoral, una finlandesa que hace su investigación doctoral acerca de la teología feminista en México. Más o menos coinciden las obras. Creo que ella es como una de las personas que mejor sistematiza también estas etapas
Y bueno, yo hablaría de esta cuarta etapa en la que estamos ahorita, en donde no nada más está este trabajo continuo de las teólogas, sino está empezando a tener mucha mayor difusión, gracias también a que el movimiento feminista se volvió masivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también falta todavía un poco de trabajo porque de repente se ve a las, a los grupos como católicas por el derecho a decidir como excepciones cuando, pero cuando se abre el panorama a otras denominaciones, hay muchas mujeres que están trabajando sobre estos temas, ¿no? Entonces, creo que estamos en el momento más álgido gracias a la popularización del movimiento feminista, pero también con la necesidad de tender más puentes de diálogos con el mismo movimiento. ¿Cuál ha sido su impacto en algunas instituciones religiosas? Esta es una pregunta complicada porque, bueno, para empezar, la Iglesia Católica, que es la más evidente en México, porque es la más tradicional, la más grande, no es un bloque único y monolítico en donde todos asuman la misma postura, ¿no? Eh, cada espacio cada espacio de quehacer tiene sus contextos particulares, tiene sus posiciones particulares. Dentro de cada orden se van a asumir cosas diferentes, pero yo creo que podemos verlo como de dos lados. Por un lado, la parte más institucional, la de las iglesias, eh, no les está quedando otra más que abrir espacios o abrir discusiones en torno a cómo las mujeres se están inscribiendo en la iglesia. Además, en un contexto de crisis de vocaciones, ¿no? Se están quedando sin sacerdotes, sin monjas. Entonces, esto tiene que replantear o tendría que replantear, y creo que va muy lento, pero me parece que de a poco hay gente que está ahí presionando para que las cosas cambien, ¿no? Creo que no es tan sencillo como quisiéramos, pero ahí está. Por otro lado, creo que ha habido un poco más de apertura desde las distintas denominaciones cristianas. Tenemos el caso de las iglesias metropolitanas, o que se denominan metropolitanas, cristianas metropolitanas, en donde hay una apertura mayor a las teologías feministas y a las teologías de las disidencias sexogenéricas. Entonces, creo que aunque sea de poco, van abriendo espacios. Creo que un buen ejemplo es la Cátedra de Teología Feminista de la Ibero, ¿no? Era un espacio que no estaba bien establecido, pero que poco a poco se ha ido afianzando. Y esto implica abrir un espacio constante, continuo, de pensamiento teológico en una universidad jesuita, lo cual a mí me parece importante. Tal vez habría todavía mucho más trabajo que hacer al respecto, pero ahí va. Por otro lado, pienso en la parte de la feligresía. Las iglesias se sostienen gracias al trabajo de las mujeres, ¿no? Siempre son mujeres las que mantienen limpio, las que dan cuidado a los mismos sacerdotes, a la comunidad que asiste a las iglesias, eh, y también pasa por esta crisis generacional, ¿no? En donde los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes dejaron de asistir, o ahora que regresan a asistir a algunos grupos, están cuestionando cosas que las generaciones anteriores no. Y yo creo que ahí es donde podemos ver el movimiento más importante, ¿no? Entre esta feligresía joven que quiere retornar a la iglesia en donde está ejerciendo su fe, y entonces comienza a cuestionar desde las bases a estas instituciones. Y a mí me ha tocado escuchar tanto a jóvenes católicos como a jóvenes católicos y católicas, como a jóvenes de denominaciones cristianas, ¿no? Que están cuestionando los parámetros de exclusión que se utilizan en sus iglesias, que están ahí pensando, bueno, ¿cómo le hago para que esta comunidad de la que yo me siento parte deje de hacer comentarios machistas o lecturas machistas? Entonces, nos encontramos en un punto histórico importante porque se está dando la presión desde la institución misma por parte de las teólogas, o las personas formadas que asumen también la postura feminista,
y la feligresía, ¿no? El espacio popular en donde también están cambiando las cosas, se están cuestionando cosas que las generaciones anteriores ni se lo planteaban, ¿no? Entonces creo que es importante. ¿Cuál ha sido su impacto en el activismo y la academia? Hay lugares de academias muy conservadoras en donde creo que todavía no hay una inclusión de estos temas, pero hay otros espacios en donde creo que sí se ha podido tener un impacto, ¿no? Primero voy a hablar de las academias. Ya hablé de la Cátedra de Teología de la Ibero, pero por ejemplo está este grupo de la UACM que organiza Patty Blake, en donde se han tratado estos temas, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer en las iglesias, en las distintas denominaciones? ¿Qué hay con las comunidades de fe? Que además antes estudiaban a las comunidades de fe como algo neutro, ¿no? Entonces creo que las teologías feministas han hecho que ya se haga esta diferenciación de participación dentro de las iglesias. Hablábamos del caso de Andrea Mesa, ¿no? Ella trabaja temas de descolonialidad. Entonces, creo que también las teologías feministas, bueno, de descolonialidad y espiritualidad, le han dado un marco distinto de posicionarse frente a algunas de las cuestiones que también se toman, de repente lo poscolonial o lo descolonial, se pensaba como sin género, ¿no? Entonces, gracias a primero las autoras feministas y después a las teólogas feministas, ya podemos ir haciendo estas diferencias. Me voy a salir un poquito del caso de México. En América Latina hay teólogas feministas muy impresionantes, como Mariel Mena. A mí es una teóloga afrofeminista colombiana de las que más me gusta leer porque hace lecturas de los contextos de violencia en Colombia, los desplazamientos, el terror, todo este ambiente violento a partir de lecturas bíblicas, ¿no? Entonces compara las situaciones sociales de las mujeres en esos contextos de terror con algunos pasajes. Entonces va conversando entre su realidad y esta postura. Entonces creo que ella ha tenido un impacto. Silvia Dalima, que es la directora del Departamento Ecuménico de Investigaciones en Costa Rica, también le dio un giro importante a este espacio porque todavía hablábamos de esa primera teología de la liberación, ¿no? O una teología de la liberación vinculada con derechos humanos de una forma más neutra. Entonces, al tomar la dirección de este Departamento Ecuménico de Investigaciones, se empieza también a hacer eco del trabajo de las teólogas y de cuál es el papel de las mujeres, tanto en el quehacer teológico como en el ejercicio de fe, formando parte de una feligresía. Pienso que también incluso algunas personas que trabajan posturas muy clásicas, como el caso de la doctora Camila Joselevich, que es una de las especialistas que tenemos en México de la obra de Pablo de Tarso, también ha tenido ahí formación e influencia de la teología feminista, que creo que ayuda a complementar también estas lecturas paulinas, ¿no? Que también habían caído como en un estancamiento. Ya era un poco la repetición entre los mismos autores varones de cómo se leía la obra paulina, y creo que estos giros, ella hace como un poco el giro de las lecturas postcoloniales, descoloniales y feministas, y creo que son cuestiones importantes para que estos textos sigan hablando a nuestros tiempos. Y luego la vinculación con los movimientos sociales, creo que tienen un camino largo todavía por recorrer, pero que es importante hacer notar, ¿no? Porque por un lado está esta idea desde el punto de vista del movimiento social de que todo en la iglesia es malo, con razón, ¿no? Porque es una de las instituciones que ha ejercido mayor poder y mayor dominación sobre el cuerpo y las subjetividades de las mujeres, eh, pero también es necesario voltar a ver que hay mujeres trabajando, haciendo y yendo contracorriente dentro de las instituciones religiosas. Eh, Creo que hay algunos puentes, pero creo que hacen falta todavía más espacios para escucharnos entre nosotras, ¿no? Y saber que
el movimiento social y algunos sectores de la iglesia no son excluyentes, sino que trabajan un poco como la experiencia que comentaba hace rato entre las primeras teólogas, ¿no? O entre estas teólogas que se acercaron a las herramientas feministas, quitarse un poco el prejuicio para escuchar. Creo que, por ejemplo, hay algunos grupos como Católicas por el Derecho a Decidir que son muy reconocidas en general en el movimiento feminista, pero hace falta abrir un poco más de espacios, ¿no? Para conocer todo lo que están haciendo estas teólogas o lo que han hecho a lo largo del tiempo y cuáles son estas posturas. Una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras me decía, es que es un problema cuando una está militando en el feminismo, pero entonces no reconocen la parte como persona de fe que eres o como persona con un ejercicio espiritual que eres. Y yo le decía, sí, pero justamente personas como tú tienen que comenzar a abrir espacios, ¿no? Tienen que comenzar a establecer ahí una escucha distinta a la que se tenía en generaciones anteriores. Entonces yo creo que tal vez hace falta todavía un poco más de diálogo con los movimientos sociales que con los espacios académicos que de a poco se van abriendo.